Déjenme esta mañana compartir un mensaje y quiero hablar acerca de restaurar la adoración. Y quisiera tocar esto porque tenemos que ir al reconocimiento pleno. ¿A qué hemos sido llamados como iglesia? ¿A qué fuimos llamados cuando creímos? ¿A qué fuimos llamados por Dios en nuestras vidas cuando le recibimos, cuando le aceptamos, cuando vinimos pues y pasamos de ser pecadores a ser salvos? ¿Cuál es la esencia de este caminar? ¿Cuál es la esencia de caminar en Cristo, de tener la vida en Cristo, de desarrollar la vida en Cristo? Y este es un tema que periódicamente tenemos que revisar y periódicamente tenemos que preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Porque si no nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos, rápidamente podemos caer en la rutina. Y la vida de adoración se puede volver a una forma mecánica, se puede volver de una manera mecánica, se puede volver de una manera hueca. Podemos caer fácilmente en la monotonía y aceptar moldes religiosos, tener liturgias, tener formas, pero sin una verdadera práctica de lo que es una adoración genuina. Ahora, cuando hablamos de adoración y cuando nos expresamos acerca de adorar a Dios, no necesariamente nos estamos enfocando o hablamos de la adoración como cantar. A veces malamente decimos, vamos a adorar a Dios cuando vamos a cantar, porque el sentido original de la palabra adorar en la Biblia no es solamente cantar. El sentido original de la palabra adorar es que tenemos que desarrollar o tenemos que vivir un estilo de vida que adore a Dios. El día de mañana cuando usted vaya a trabajar, el día de mañana cuando tú vayas a la escuela, el día de mañana cuando tú estés haciendo cualquier otra cosa, aunque no estés cantando, aunque no estés levantando tus manos o aplaudiendo o estés entonando una canción, tenemos que entender, estamos adorando a Dios. Y eso es lo que a veces perdemos un poquito el panorama de eso en nuestras vidas. Así que yo quisiera enfocarlos en esto esta mañana. La adoración que Dios espera es aquella en la que nos damos a Él por completo, donde nos hemos abandonado totalmente en sus manos, donde hemos entregado esa parte de nuestro ser que a veces quiere brotar, que a veces quiere surgir, y la hemos entregado delante de Dios. Y en ese momento es cuando comenzamos a ser guiados por su Espíritu. Esta es una adoración que involucra todo el ser, involucra el alma, involucra el espíritu, involucra nuestro cuerpo, involucra todo el ser. La verdadera adoración es integral, no es nada más de cantar, no es nada más de aplaudir. Ahora, si no llegamos a entender esto, vamos a tener problemas. Por ejemplo, ahorita no tuvimos batería. Y hay quien pudiera estar tan acostumbrado a que la adoración es instrumentos, que de repente si dices no hay instrumentos, porque no hay instrumentos no estamos adorando. No, es un error. O de repente pudiéramos cantar con una guitarra y alguien pudiera decir es que mi oído no me da la nota. Tampoco eso es lo correcto. Adoramos a Dios porque Él es grande, porque Él es fuerte, porque Él es victorioso, y los medios que utilicemos tan solo son esto, tan solo son medios. Ahora, dar gloria a Dios, este es el enfoque principal de nuestras vidas como adoradores. El que demos gloria a Dios, el que todo lo que hagamos sea para el deleite de Dios, el que todo lo que hagamos sea para bendecir el nombre de Dios. Si usted no tiene todavía un bosquejo, pues levante su mano y alguien se lo hace llegar. Pero este es el enfoque principal de nosotros como su pueblo. Y yo quiero nada más decirle, vez tras vez necesitamos regresar a la esencia principal de esta adoración. Es decir, todo lo que hacemos, todo lo que somos debe de ser para la sola y exclusiva gloria de Dios. Tenemos que dar gloria a Dios con todo lo que hacemos. Y para eso esta mañana yo quisiera indagar, yo quisiera analizar un poquito la vida de un rey de Judá, su nombre es Ezequías, y cuando Ezequías comienza a reinar, Ezequías se encuentra con un reto muy grande, con un desafío muy grande para su vida. Y entonces Ezequías tiene que responder a esa necesidad haciendo unas reformas.
Y yo es lo que quisiera que esta mañana viésemos. El nombre Ezequías significa Jehová es mi fuerza. Y realmente esto es lo que Ezequías demuestra con su vida. Ezequías nos va a mostrar en algunos pasajes de su vida que vamos a leer que esta fue una verdad en su vida. Hizo a Jehová su fortaleza, hizo a Jehová su fuerza. Si nosotros logramos entender que podemos hacer a Jehová nuestra fuerza, nuestra fortaleza, vamos a encontrar una riqueza en la adoración increíble. Ahora déjame te digo que Ezequías fue hijo de un rey. Ustedes saben que las monarquías, dentro de las monarquías se daba esto, o sea, el padre terminaba, reinaba el hijo. Pero Ezequías fue hijo de un rey muy perverso llamado Acaz. Fue un rey perverso, fue un rey que hizo todo lo contrario a lo que él hizo. En vez de adorar a Dios, destruyó la adoración a Dios. Y cuando viene Ezequías, el primer gran reto con el que se encuentra es remar contra corriente. ¿Contra cuál corriente? Pues contra la que el padre mismo había impuesto sobre el reino de Judá. Acaz levantó la adoración a los Baales. Por eso la Biblia nos dice que Dios lo entregó en las manos de sus enemigos. Y alguien pudiera decir, ¿y de dónde fue entonces que Ezequías fue tan diferente? Pues la Biblia nos dice que Ezequías tomó como ejemplo, la Biblia nos dice que Ezequías tomó como modelo para reinar a David. Y usted pudiera decir, bueno, y David también fracasó. Sí, David también fracasó como tú y yo podemos fracasar. Pero un elemento en la vida de David es que encontró la grandeza, encontró el deleite de estar en la presencia de Dios. Y vamos a ver esta mañana entonces cómo Ezequías entró en esta dinámica. Miren, Ezequías tenía 11 años de edad cuando inició su regencia al lado de su padre. La forma como los reyes reinaban era la siguiente: no entraban al reino en frío, ¿no? Venían en un proceso de calentamiento, y el proceso de calentamiento en la vida de Ezequías había comenzado a los 11 años. A los 11 años había sido colocado en una pequeña área donde era regente, es decir, era el área donde entrenaban. Y pasó en ese lugar, pasó 14 años al lado de su padre. Y cuando él tenía 25 años de edad, fue que llegó a reinar completamente sobre Judá. Y cuando llegó a reinar sobre Judá, determinó que era necesaria una reforma en la dirección, en el sentido espiritual que el pueblo estaba llevando. Y Dios le permitió a este hombre llamado Ezequías reinar 29 años sobre el reino de Judá. Ahora, durante el reinado de Ezequías hay dos profetas contemporáneos de él, o dos profetas que ministraron en este tiempo. Uno es el profeta Isaías y el otro es el profeta Miqueas. Y si ustedes leen el libro de Isaías y leen el libro de Miqueas, estos libros proféticos, se van a dar cuenta del tenor, del ambiente espiritual que gobernaba sobre Judá. Y van a ver que son libros que desde el principio hasta el final usted va a encontrar que la llamada de Dios, el llamado de Dios para este reino era arrepentimiento, era volverse a Dios. Iniciando desde el capítulo 1 del profeta Isaías, donde se describe una falsa adoración, donde se describe una adoración que era solo de labios, pero que no brotaba de un corazón recto que quisiera agradar a Dios. Ahora lo invito a que veamos en Segunda de Crónicas 29. Segunda de Crónicas 29, si quiere abrir su Biblia, si quiere leerlo acá está bien. Pero Segunda de Crónicas 29, verso 2. Fíjense, aquí empieza a gobernar Ezequías. Y vean lo que dice el versículo 2. Ezequías hizo lo que ¿qué? Agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No siguió el mal ejemplo de su padre Acaz, siguió el buen ejemplo de su antepasado David. Ahora, comienza su vida agradando al Señor, bendiciendo al Señor, honrando al Señor. De muy poquitos reyes en las monarquías encontramos que el documento sagrado, la Biblia, se expresa así.
Pero precisamente este es el anhelo de Dios para nosotros como sus hijos, que vivamos vidas que agraden a Él. Cuando tú y yo buscamos vivir vidas que agradan a Dios, entonces hemos entendido que la adoración es muchísimo más que cantar, es más allá que cantar. La adoración es vivir de una manera en la que todo lo que hago agrada al Señor. Y Ezequías logró entender eso. Ezequías vino y comenzó a caminar de tal manera que este era su anhelo, este era su deseo. Por eso fue que el producto de esto fue la restauración de la adoración en medio del pueblo. Hay otro pasaje en segundo libro de Reyes, capítulo 18, y usted sabe que las monarquías están descritas en el libro de Reyes y de Crónicas, así que voy a estar brincando entre segundo de Crónicas 29 y segundo de Reyes 18. Ahí es donde voy a compartir esta mañana. Pero segundo de Reyes, capítulo 18, versos 5 al 7, dice así: Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías, ¿y qué? Por tanto, éste tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él. Ahora usted me va a decir, pues que era empresario. No, no se refiere a esto. Tuvo éxito en todo lo que emprendió como rey. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Y dense cuenta que hay tres cosas bien increíbles que se dicen de el rey Ezequías. Puso su confianza en el Señor. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él. Y tercero, el Señor estaba con Ezequías. ¿De dónde surge? ¿De dónde brota todo esto? Pues brota de alguien que quería agradar al Señor. A pesar de las circunstancias que reinaban en Judá, a pesar de las circunstancias de adulterio espiritual, de idolatría que reinaban sobre Judá, este hombre contrastó completamente con el estilo de liderazgo de su padre, Acaz. Se aferró a Dios, lo siguió y lo obedeció totalmente. La fidelidad de Ezequías es muy notable. El verbo aquí que se usa en el hebreo, poner su esperanza o confiar, pues, es un verbo que significa inclinar con todo el peso en el Señor. ¿Qué es que Ezequías haya puesto su confianza en el Señor? Lo que significa es, inclinó todo su peso en el Señor, descansó en el Señor. Todo lo que venía a la vida de Ezequías, todo lo que atacaba la vida de Ezequías, todas las circunstancias que Ezequías enfrentó, su vida, su estilo de liderazgo, su estilo de reinado, tiene esta cualidad: se inclinó en Jehová. Vez tras vez, en los siguientes versículos del capítulo 18 y en algún otro verso del capítulo 19, usted va a encontrar que se repite esta frase: puso su confianza en Jehová. Hay 7 veces aquí donde la Biblia nos dice puso su confianza en Jehová. Esto demuestra lo crítico que fue para Ezequías confiar en Jehová de esta manera. Pero Ezequías también se distinguió entre muchos porque tuvo una relación con Dios que fue de poco a mucho, y también se distinguió entre otros muchos reyes por su forma o por su manera en la que buscó a Dios a través de la oración. De hecho, a Ezequías se le conoce como el rey de las reformas. Fue un rey al que Dios le permitió hacer una serie de reformas. Yo sé que muchos reyes hicieron reformas en cuestión de impuestos, en cuestión de leyes, en cuestión de reglas, pero hay una distinción en la vida de Ezequías. Ezequías hizo reformas espirituales. Ezequías llega y después de haber tenido un mapa, después de haber tenido un escaneo por 14 años gobernando Judá,
siendo regente al lado de su padre. Ezequías se da cuenta de que la necesidad más grande que hay en Judá no es tener un mejor político, no es tener a un mejor rey, no es tener a un mejor estratega militar, no es tener a un hombre de logística, no es tener a nada de esto. Ezequías llega al reinado y se da cuenta que lo que Judá necesita es a un reformador espiritual. Y Ezequías confía en el Señor de que Él puede ser este hombre clave para el tiempo que Judá estaba viviendo. Y usted me preguntará, ¿y en qué consiste la reforma de Ezequías? ¿Por qué es que dices que Ezequías hizo una reforma? Número uno, la Biblia nos dice que Ezequías abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Usted recordará el reinado de David y el reinado de Salomón. David tiene la intención de construir un templo para Jehová. Jehová no se lo permite, pero le dice, pero uno de tus hijos. Y cuando Salomón viene a tomar el reinado, a él le toca la edificación de este templo. Y cuando Salomón está dedicando este templo, es maravilloso ver este escenario, porque nos damos cuenta que toda la estructura, todo el oro, todas esas piedras preciosas, no era para que la gente llegara y dijera, ay, qué bonito templo, ay, cuánto se gastó. Cuando Salomón está orando y pide que la presencia de Dios reine y pide que cada vez que el pueblo de Israel se acerque en oración, se acerque buscándolo, la presencia de Dios pueda estar manifestada. Hay algo increíble. Salomón dedica, consagra, entrega este lugar y pone esto de una manera muy clara. Todo lo que está aquí, todo lo que hemos construido es para tu gloria. O sea, no era para que la gente dijera, wow, qué templo. No era para que la gente que fuera estuviera viendo las piedras y no. Todo era para la gloria de Dios. Pero cuando Ezequías llega a reinar sobre Judá, se da cuenta de algo. El templo estaba cerrado. Vean lo que dice Segunda de Crónicas 29:3. En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó. ¿Cuándo fue esto? En el mes primero del primer año de su reinado. Es decir, Ezequías está llegando al reino y una de sus prioridades, una de las cosas que quiere hacer antes que cualquier cosa es reparar, restaurar lo que sucedía aquí en el templo. Ahora yo les pregunto, ¿quién había cerrado el templo? Porque la idea del templo es que estuviese abierto para dar adoración a Dios. ¿Quién había cerrado el templo? Pues la respuesta es que la había cerrado su propio padre. Acaz había cerrado el templo y ahora viene el hijo y dice, lo primero que tenemos que hacer, una de las primeras indicaciones que como rey quiero dar es, abran el templo, reparen las puertas. Y tú pudieras decirme, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Pues déjame te digo que el Nuevo Testamento habla de, ya no del templo que Salomón edificó, pero el Nuevo Testamento habla que nuestros cuerpos son ¿qué? ¿Del Espíritu Santo? Son templos del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos puertas en los edificios? Porque las puertas nos dan seguridad, nos brindan seguridad de quién entra y quién sale. Yo le abro la puerta de mi casa a quien se la quiero abrir y no se la abro a quien no se la quiero abrir. Es una seguridad para mí. Pero aquí está este rey y está diciendo, las puertas tienen que ser abiertas, tienen que ser reparadas. No solamente estaban cerradas, estaban obstruidas, necesitaban ser reparadas. ¿Cómo está tu vida de comunión con Dios siendo obstruida por algo o por alguien? ¿Qué obstruye que tú puedas
tener esta idea clara de que no adoramos en un lugar. O sea, no es el lugar. Cuando usted dice voy a la iglesia para adorar a Dios, usted no necesita este edificio para adorar a Dios. Usted es templo del Dios viviente. Su vida, mi vida, es el santuario donde Dios quiere habitar, donde Dios quiere morar. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva fallaron en el huerto y Dios los sacó del huerto? ¿Se acuerdan de esta imagen que puso allá su ángel para que no pudieran entrar en el huerto? Pues la historia de la humanidad es que en el principio Dios sacó a Adán y a Eva del huerto. Pero Dios mismo puso un diseño, o Dios mismo pensó en esto: voy a poner ahora el huerto en el corazón del hombre. Y Dios viene y pone el huerto de comunión, porque esto es lo que Edén significaba: un lugar donde el Padre pudiera tener comunión con los suyos, con los que había creado. Saca a Adán y a Eva del huerto, viene y pone el huerto en nuestro corazón. ¿Qué es? ¿Qué es nuestra vida? Es el lugar donde Dios quiere tener comunión con nosotros. Y yo no puedo tener obstruido este lugar. La Biblia me dice que Jesús nos abrió camino al Padre. Una adoración genuina tiene que tener como base el sacrificio de Cristo. ¿Por qué podemos bendecir a Dios? ¿Por qué podemos adorar a Dios? Porque tenemos como base el sacrificio de Cristo. Me encanta cuando Apocalipsis 5, Juan está describiendo lo que está pasando en el escenario bíblico, en el escenario de esta visión que está teniendo. Y me encanta cuando Juan está teniendo esta visión y tiene esta idea de quién es digno de abrir el rollo. Y está preguntando, ¿pero quién puede abrir el rollo? Y entonces un anciano le dice, aquí está el león de la tribu de Judá, el que tiene autoridad. Y Juan se centra en este escenario, el león. Porque el león representaba esta idea de victoria, esta idea del rugido del león, esta idea del Antiguo Testamento del león de la tribu de Judá. Y cuando Juan está viendo a ese león, de repente el león se pierde. Y lo que Juan ve es a un cordero. Y cuando ve a este cordero, Juan dice, y parece que ha sido sacrificado. Léalo conmigo ahí en Apocalipsis 5, 9, 10. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Un cordero. Y como que estaba sacrificado. El león de la tribu de Judá había vencido y era digno de abrir este rollo. Esto muestra la autoridad del Señor, pero inmediatamente el escenario, la mirada de Juan es cautivada por este cordero que al parecer había sido sacrificado. ¿Por qué podemos entrar a su presencia? ¿Por qué es que estas puertas pueden estar abiertas para que yo entre, para que yo ministre a Dios, para que yo llegue a ser parte de este reino de sacerdotes que pueden ministrar a Dios? ¿Por qué esto es posible para ti y para mí hoy día? Porque el cordero inmolado fue sacrificado. La base de nuestra adoración es esta. La base de nuestra adoración es entender el precioso sacrificio, el único sacrificio de Jesús en el Calvario. Yo no baso mi adoración en lo bonito que canto, yo no baso mi adoración en cuántos instrumentos toco, yo no baso mi adoración en cuántos cantos sé, yo no baso mi adoración en qué tanto puedo hacer o en qué tanto puedo impresionar a Dios. Mi adoración tiene como base el cordero inmolado. El cordero que derramó su sangre para limpiar mi vida de pecado. Y entonces estas puertas están abiertas. Es Jesús quien abrió ya camino al Padre. No hay nada que debería obstruir que tú y yo pudiésemos entrar
libremente a este santuario y adorar a Dios de una manera plena, de una manera integral. Y de la misma forma como Jesús le dijo a la mujer samaritana, ando buscando adoradores que me adoren, ¿en qué? En espíritu y en verdad. O sea, tenemos esta puerta abierta para entrar a la misma presencia de Dios tan solo por el sacrificio de Jesús. Lo segundo que Ezequías hizo y la forma como él siguió reformando esto fue que los levitas fueron santificados. La gente que se debía, la gente que había sido dedicada para el servicio de la casa del Señor, la gente que tenía que administrar todo lo que sucedía, lo que pasaba en el templo, son santificados. Miren el versículo 5 de ese mismo capítulo. Y les dijo, levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y saquen las cosas profanas que hay en el santuario. Fíjense en algo. Ezequías dice, vamos a entrar a la reforma y vamos a entrar de a de veras. Y si la reforma va a empezar de a de veras, va a empezar por el liderazgo. Y llama al liderazgo y les reta, purifíquense ustedes. Antes de cualquier otra cosa, antes de querer ver otras cosas en la nación, yo necesito que se purifiquen ustedes y después purifiquen el templo. Y me impactó esta palabra, y saquen las cosas profanas que hay dentro del templo. ¿Hasta dónde había llegado el adulterio espiritual de esta nación, de este reino de Judá? Que habían llevado lo profano a la casa de Dios. Pues Dios demanda santidad en nuestras vidas. Cada vez que Dios quiere hacer algo en nosotros, el requisito número 1 que la Biblia demanda es que nos purifiquemos. El pueblo está por entrar a la tierra prometida en los días de Josué. Han pasado 40 años en el desierto caminando por la promesa de entrar a la tierra prometida. Y antes, inesperadamente, antes de que el pueblo entre a esta tierra prometida, a esta tierra con la cual habían soñado, en la cual habían pensado, en esta tierra que la Biblia nos dice vez tras vez, la tierra que fluye leche y miel. Antes de que esto pasara, Josué se para un buen día y dice en el capítulo 3, verso 5, Josué le ordenó al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. ¿Cuál era el requisito en este pasaje para que el Dios de Israel hiciera prodigios entre ustedes el día de mañana? ¿Cuál es el requisito? Purificarse. Y en los días de Ezequías se da cuenta de que esto va en serio. Y el llamado de Ezequías es un llamado a la pureza, a la purificación, a la santificación de los levitas y del templo. Lo tercero que Ezequías hizo es que limpiaron la casa y sacaron la inmundicia. Limpiaron la casa y sacaron la inmundicia. Y alguien pudiera decir, Gerson, pero eso no tiene nada que ver con reforma espiritual. Limpiar la casa no es meramente algo espiritual, es algo físico. Pero realmente este lugar, el santuario de Dios, el lugar que había sido consagrado para la gloria y la presencia de Dios, estaba inmundo. Estaba inmundo. El pueblo en estos días se había depravado y aún había llenado la casa de Dios con inmundicia. Había ido en pos de los Baales y había hecho cosas horribles. Vean lo que dice el verso 16. Después los sacerdotes entraron al interior del templo del Señor para purificarlo. Sacaron al atrio del templo todos los objetos
paganos que encontraron allí. Y los levitas los recogieron y los arrojaron al arroyo de Cedrón. El verso 18 nos dice que esta limpieza incluyó el altar del holocausto y sus utensilios, así como la mesa para el pan. No era una limpieza meramente física. Todo esto tenía un simbolismo para ellos muy, muy interesante, y a la luz del Nuevo Testamento tiene un simbolismo muy interesante y espiritual para nuestras vidas. Pero yo quiero que esta mañana pensemos un momentito con qué facilidad podemos ensuciar nuestras vidas como el templo del Espíritu Santo. Hay tantas cosas paganas que se nos ofrecen, que se nos venden día tras día como hijos de Dios, que si las vamos tomando, que si las vamos apapachando, que si las vamos adquiriendo, estamos haciendo completamente, totalmente lo que el pueblo de Judá hizo en estos días: introducir lo pagano, lo profano a la casa de Dios. Número 4, destruyó todo tipo de idolatría en el pueblo. No solamente limpió la casa, no solamente santificó a los levitas, no solamente puso como prioridad restaurar la adoración en el reino de Judá, destruyó todo tipo de idolatría en el pueblo. Leemos en segundo libro de Reyes 18:4. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Acera. Además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nejustán. ¿Hasta dónde había llegado la situación en Judá? Los altares paganos. La nación se había entregado a una adoración pagana. Ezequías es el primer rey de Judá en erradicar este tipo de culto y la adoración a las piedras. ¿Te imaginas? Eso es lo que nos dice Romanos, capítulo 1, cuando dice que habiendo conocido a Dios, no lo adoraron como a Dios. Habiendo tenido que estar agradecidos con Dios y dar la gloria a Dios, no la dieron. Y entonces se postraron a cosas creadas y fueron entregados en todo tipo de placeres. Y es que hay que reconocer algo en nuestras vidas. Dios creó al hombre, y cuando Dios creó al hombre, puso esta capacidad en nosotros de ser adoradores. Alguien pudiera venir a la vida cristiana, al evangelio, y de repente decir: pues ahora sí sé lo que es adorar, y ahora sí sé lo que es dar gloria a Dios y adorar a Dios. Y pensar que todo el demás resto de su vida usted no estuvo adorando. Déjeme, le corrijo algo esta mañana. Somos adoradores natos. Si tú no adoras a Dios, has estado adorando algo más o a alguien más. Pero el hombre no puede sobrevivir, no puede estar sin adorar algo o a alguien. Esto es lo que tú ves en la gente. La gente, ahora la palabra que usamos es esta: soy fans de fulano de tal. Pues si quiere llamarle fans, póngale fans. La Biblia lo llama adorador. O alguien pudiera decir: yo soy fans de fulano cantante o de fulano deportista. Lo que usted es verdaderamente es un adorador de esta persona. Por eso la gente paga lo que paga para ir a escuchar un concierto y estar en la primera fila. Por eso la gente está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para estar cerca de este tipo de gente. Porque esa es nuestra prioridad, porque ese es nuestro Dios, porque ese es nuestro ídolo. Y resulta que en los días de Ezequías se encuentra con todo esto.
en medio de una nación que había visto la mano de Dios como ninguna otra. Las imágenes de acera. Las imágenes de acera, usted va a encontrar esta descripción continuamente, vez tras vez en el Antiguo Testamento. Cuando se habla de que había un altar a Baal, también se habla de que había una imagen de acera. La imagen de acera o la diosa acera era una diosa relacionada con la fertilidad. Adoraban a Baal en los altares y tenían esta imagen de la diosa de acera porque ellos pensaban que iban a poder tener muchos hijos, y si eras agricultor te iba a ir re bien en la cosecha. O sea, tenían esta idea de la fertilidad. Por cierto, que era una diosa cananea. O sea, cuando el pueblo de Israel se introdujo a la tierra prometida, allí estaba. Lo último que dice que Ezequías destruyó aquí fue la serpiente de bronce llamada Nehustán. Ustedes recordarán esta historia, el libro de Números nos la relata. Están viniendo como castigo de Jehová serpientes a morder a los israelitas y hay una matanza increíble. Y entonces Moisés va a Dios y Dios le dice, haz una serpiente de bronce, ponla en un asta, y cada vez que alguien sea mordido, que voltee a la serpiente, que voltee a este lugar donde la serpiente está siendo levantada y va a recibir sanidad. O sea, no va a morir. Y entonces Moisés hace esta serpiente y la levanta en un asta, y cada vez que un israelita era mordido, entonces todos volteaban allá a ver la serpiente. No les pasaba nada. Ahora ve esto, como algo que en un momento determinado fue una bendición de Dios para sus vidas, fue la salida que Dios planteó, años más tarde está siendo un obstáculo para adorar a Dios. Lo que había sido bendición en un momento, ahora es lo contrario, es una maldición. Porque la gente estaba adorando esta serpiente de bronce, aún peor, dice que estaban quemando incienso delante de ella. Ahora imagínense la bravía de Ezequías. Ustedes saben quién era Moisés, ¿verdad? Ustedes saben quién era Moisés, era el hombre de la ley. Era el hombre que había llevado al pueblo. Era esta autoridad que ellos tenían. Y de repente Ezequías llega y dice, no me importa quién la haya hecho. La serpiente es un ídolo, se ha convertido en un ídolo. Está al mismo nivel que una piedra, está al mismo nivel que la diosa de acera, está al mismo nivel que un altar pagano. Se tiene que ir porque ustedes la están adorando. Y entonces vienen y la destruyen. Ahora, cuidado con esto de la serpiente. Mucho cuidado. No sé si usted se ha dado cuenta, pero hay cosas que en algún momento en nuestra vida espiritual fueron una bendición. La vida espiritual tiene etapas. La vida espiritual tiene un peregrinaje. Vamos caminando en la vida espiritual, vamos avanzando, estamos en medio de un peregrinaje espiritual. Y cuando yo voy avanzando en este peregrinaje espiritual, mi vida va siendo tratada por Dios, mi vida va siendo transformada por Dios, mi vida va siendo, voy siendo enseñado por Dios, la palabra comienza a ministrarme. Y hay ciertos momentos en mi vida en los que puede haber un detonador, en los que puede haber un boom. Y Dios lo tenía para ese momento. Así como en su momento, en el peregrinaje en el desierto, comienzan a ser picados por estas serpientes, y la serpiente fue la salida de Dios. Dios le dijo a Moisés qué hacer. Dios le dio a Moisés el antídoto para esto. Cuidado con esto. Habrá momentos en mi vida espiritual y habrá momentos en tu vida espiritual cuando Dios te pase por una situación en la que en su momento eso fue una bendición. El peligro es este. El peligro es que años más tarde eso se haya convertido para ti
una serpientita de bronce. Ahora me pongo serio con usted. Si habremos de restaurar la adoración en nuestras vidas, vamos a tener que identificar en nuestro camino espiritual, vamos a tener que identificar una que otra serpiente que se nos ha colado. Yo recuerdo, le escuché a mi papá cuando yo era muy pequeño, pero salimos de México cuando yo tenía 5 años y ellos habían iniciado una congregación allá, la habían pastoreado, habían ganado la primer gente. Y años más tarde, mi papá regresa a esta iglesia y se encuentra que el púlpito que a él le había tocado edificar o que a él le había tocado predicar ahí, lo tenía el pastor en su oficina o en algún lugar, no sé, en un cuarto de hospedaje. Mi papá hace la pregunta que si por qué estaba ahí. Y entonces este pastor le dice, lo tuve que quitar porque la gente venía los domingos y decía, ay, este era el púlpito en el que predicaba el hermano Fernando. ¿Qué es eso? Nejustán. Me pongo más serio. Ay, me acuerdo cuando cantábamos aquel corito. Nejustán. Ay, me acuerdo de aquel momento. Nejustán. Porque todo esto me desvía de tener una vida de adoración ahorita con Dios. Todo esto me desvía de dar adoración a Dios por lo que Él es ahorita. Puedo decir como Jeremías, Señor, grandes son tus misericordias. ¿Cada qué? Cada mañana. Cada mañana yo puedo tener una idea clara por qué adorar al Señor. Pero los nejustanes en nuestras vidas son una tremenda obstrucción para entender esto. Cuidado con convertir algo creado o un momento en nuestro peregrinaje espiritual en el objeto de nuestra adoración. Número 5, la quinta reforma que Ezequías hizo es que restauró la celebración de la Pascua. Usted va a encontrar esto en 2 de Crónicas 30. Todo el capítulo habla de que Ezequías restauró la Pascua. Y por años la Pascua no había sido celebrada entre el pueblo de Judá. Usted recordará que la Pascua era la fiesta que había sido instituida para celebrar dos cosas. Había sido instituida para celebrar, Dios guardó a nuestros primogénitos la noche que el ángel de Jehová fue enviado a Egipto para acabar con ellos. Y segundo, la Pascua había sido instituido para celebrar, Dios nos sacó de la esclavitud, Dios nos libró de la esclavitud, Dios nos quitó el yugo de esclavitud que había sobre nosotros. Este es uno de los aspectos más olvidados de la adoración genuina en nuestros días. Qué fácilmente nos olvidamos que fuimos perdonados y salvados por Dios. Qué fácilmente se nos olvida que antes estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Qué fácilmente se nos olvida que íbamos camino derechito al infierno cuando Dios extendió su brazo de misericordia y nos rescató. Cada vez que adoro a Dios tendría que decir, Señor, gracias porque me salvaste. Gracias porque siendo un vil pecador tuviste misericordia y extendiste tu brazo de gracia y de fidelidad sobre mi vida. Sin embargo, los israelitas, o más bien aquí el pueblo de Judá, ya la nación de Judá, se había olvidado de celebrar la Pascua. Se había olvidado de decir, Señor, gracias porque nos rescataste de la esclavitud. Necesitamos enfocar la adoración en esto y poder dar gracias a Dios cada día porque me salvaste, porque me rescataste, porque me perdonaste, porque me libraste de condenación. Miren lo que 2 de Crónicas 29:36 nos dice. Y Ezequías y todo el pueblo se regocijaron de que Dios hubiera preparado al pueblo para hacerlo todo con rapidez. Todas estas reformas, Dios había preparado a Ezequías y había preparado al pueblo para hacerlo
todo con rapidez. Y es que escucha esto, cuando Dios quiere realmente hacer algo en nuestras vidas, tenemos que ponernos muy serios. Ezequías se puso muy serio cuando él tomó el reinado, cuando él tomó la encomienda que se le estaba dando de ser el nuevo rey de Judá. Ezequías hizo eso de una manera rápida. La preparación consistió en el reconocimiento de su pecado y su consecuente santificación. Nosotros tenemos que discernir que cuando una comunidad, una iglesia carece de un culto a Dios en espíritu y en verdad, se debe a que ésta ama otras cosas. Va en pos de los Baales y está caminando en adulterio espiritual. Y el regreso al culto a Dios, a una verdadera adoración, es la señal inequívoca de que ha vuelto a una buena senda. El periodo en el que Ezequías reinó fue un periodo relativamente corto de aquella restauración. Después siguieron dos reyes perversos, impíos, uno llamado Manasés y otro Amón, que vinieron y acabaron con lo que Ezequías había hecho. Por esto es que inicié esta plática diciendo, periódicamente tenemos que evaluar cómo está mi vida de adoración a Dios. Lo que Dios trata ahorita contigo y conmigo, si yo no lo cuido, si yo no estoy ahí para velar que esto camine de una manera adecuada, el día de mañana puede estar muy mal. Vean esto, el padre de este que estamos hablando, rey de Ezequías, hizo lo que ofende a Dios. Vino Ezequías y él se propuso agradar a Dios y seguir el ejemplo de David. Pero después de Ezequías vino su hijo Manasés. La idea sería que Manasés hubiera hecho lo mismo que su padre. Sin embargo, hace todo lo contrario. Regresa a la idolatría, levanta la adoración a los Baales, levanta los altares paganos. Y tú dices, ¿cómo es esto posible? Pues la vida de Ezequías nos da el secreto. Se dice que Ezequías caminó fielmente con Dios. Ezequías tenía esta intención de que el pueblo recibiera la presencia de Dios, de que no fuera un culto simplemente por liturgia, sino que fuera una adoración genuina, y prepara todo para que esto se dé. Qué fácil es distraernos, que el único objetivo de la vida cristiana es dar gloria a Dios en todo lo que somos y hacemos. Dígale al que está enseguida, en todo lo que somos y hacemos. Todo lo que somos y hacemos tiene que ser para dar gloria a Dios. Pudiésemos pensar en 1000 cosas por hacer, pero esa es la tarea que muchos de nosotros hemos olvidado: dar gloria a Dios de manera permanente. Ahora déjeme le hablo de un riesgo que podemos cometer en la iglesia. En la iglesia podemos cometer el riesgo de estar tan ocupados con las cosas del Señor y olvidarnos de cuál es la mejor parte. ¿Se acuerdan de aquellas dos hermanitas relatadas en los evangelios, Marta y María, hermanas de Lázaro? El que no estaba muerto, estaba en la tumba. Pero está Marta y María, y llega este momento en la que Marta le dice al Señor: Señor, ¿qué ondas con ella? Que me ayude a hacer el quehacer de la casa. Marta, Marta, ¿cuánto te has afanado? Y aquí está María a mis pies. Y María ha escogido, ¿qué había escogido María? La mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? La mejor parte era estar a los pies del Maestro. La mejor parte era estar adorándole y escuchándole. Y es que aquí está el asunto a veces en la iglesia. A veces la iglesia está tan llena de Martas que cuando tenemos a una María, la María suena como pasada de moda, anticuada, fanática religiosa, espiritualoide o como la queramos llamar.
Estamos tan acostumbrados a chambear para el Señor, a hacer lo que Dios demanda de nosotros, que cuando está alguien que dice, yo lo único que quiero es estar a los pies del Maestro y amarlo y adorarle y bendecirle, no la entendemos. Y Ezequías está aquí entendiendo esta situación de una manera muy clara. Mira, Dios rechaza todo tipo de adoración que se ofrece solo en apariencia y que no surge de un corazón limpio, amante de Dios. Este es el reclamo de Dios en los tiempos de Isaías. Lea el capítulo 1 allá en casa, solo para que conecte todo lo que yo estoy hablando aquí. Lea todo el capítulo 1 de Isaías. Este era el tenor de la nación de Judá, del reino de Judá. Esto era lo que Dios estaba tratando de trabajar con el pueblo. Era un pueblo que de labios lo adoraba, de labios lo honraba, pero su corazón estaba lejos de él. Antes de poder ofrecer una adoración verdadera, necesitamos arrepentimiento. Antes de poder ofrecer una adoración verdadera, usted y yo necesitamos arrepentimiento. No es que yo lo decida, no es que yo digo cómo es que tengo que acercarme al Señor. El Señor ya nos dejó todo en la Biblia. Y es que Él ya trazó que la adoración genuina es una adoración que surge de un corazón arrepentido. Por eso es que a veces usted dirá o yo diré, pues si allá lo vi al hermano y cantaba, pues hasta los pericos pueden cantar. Y eso no lo hace tener un corazón arrepentido. Ay, es que yo lo veía allá al hermano y levantaba las manos. Tampoco eso lo hace ser un verdadero adorador. Es el corazón. Pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este es el verdadero enfoque de una genuina adoración. Miren lo que Pablo le dijo a los Romanos, capítulo 12, verso 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el culto racional del que la Biblia habla, en el cual no solo interviene un elemento, sino el ser entero. Está el lado espiritual, está el lado mental, están estos dos lados, pero esta adoración involucra todo. Viene a trabajar con el todo del hombre. Pero déjeme le digo algo que tuvo que hacer Ezequías cuando reinó. Para restaurar la adoración es necesario que reorganicemos nuestras prioridades. Ezequías reorganizó sus prioridades. Quizás había cosas políticas que tenía que hacer, quizás había cosas económicas que tenía que hacer en el reino, pero para él fue prioritario restaurar la adoración en el templo. Para él fue prioritario restaurar la vida de adoración en medio de Judá. Y yo te quiero animar esta mañana, no podemos fallar en aquello a lo que fuimos llamados. Dice el Antiguo Testamento, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Fuimos creados para Dios, nos debemos a Dios. Esta es la vida de adoración genuina. Esta vida de adoración es lo que nos dará vida para poder hacer todo lo demás que como iglesia hacemos. Si no tenemos la capacidad que tenía María de poder estar a los pies del Maestro y de disfrutar la presencia y la fragancia del Maestro, no podremos hacer el trabajo que Dios demanda de nosotros. La esencia de poder servir y trabajar en la vida cristiana no es que tan chambeador soy. La esencia de poder trabajar en la vida cristiana es
¿Qué tanto he estado a los pies del Maestro? Algunos a veces se distraen mucho cuando pensamos en la predicación, por ejemplo. ¿Qué es la predicación? La predicación es eso, y se lo voy a poner de una manera muy sencilla. Es un hombre estando a los pies del Maestro, ha escuchado lo que el Maestro quiere hablar y entonces viene y le comunica a la gente lo que en lo secreto escuchó del Maestro. ¿Lo entiende esto? Por eso es que a veces nos toca escuchar cada mensaje que decimos, ¿y este en dónde estuvo? Porque de todo habló menos del Maestro. Esto es en esencia la verdadera adoración. Miren, quiero brincar un poquito ahí en la vida de Ezequías, pero quiero ver, hay dos momentos en la vida de Ezequías que a mí me sorprenden. A pesar de haber restaurado la adoración en toda la nación de Judá, Ezequías pasó por dos momentos adversos y es increíble la manera como respondió a la crisis en su reino y en su vida personal. El primer momento difícil que Ezequías pasó fue la amenaza de una inminente ocupación por el rey de Asiria, Sennacherib, y un gran ejército. Vean el Segunda de Reyes 19:1. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, y dígame por favor, ¿a dónde fue? ¿Y por qué fue al templo? Porque lo había abierto, porque había reparado las puertas, porque había santificado a los levitas, porque los levitas lo habían limpiado y habían sacado lo profano. ¿Por qué no fue a buscar a la diosa Acera? ¿Por qué no fue a buscar una piedra preciosa? ¿Por qué no fue a buscar Nejustán? ¿Por qué no fue a buscar un altar pagano? Porque todo esto lo había destruido. El único lugar donde Ezequías podía buscar solución a sus problemas era uno: el templo. Porque era el lugar que representaba la presencia de Dios en aquellos días. Y leemos la historia completa en la oración. Usted puede leer después todo esto que estaba pasando con la ocupación, pero yo quiero ir a 2 de Reyes 19, versos 14 al 19. Ezequías tomó la carta, habían mandado una carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió. ¿A dónde subió? Al templo del Señor. La desplegó delante del Señor y en su presencia oró así: Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha mandado decir para insultar. ¿A quién? Al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras, han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Ahí no más. Una oración sencillita, pero aquí está la esencia. Tiene el hombre una ocupación tremenda. A menos de 20 kilómetros hay un ejército increíble que ha venido en una avanzada destruyendo naciones y reinos. Y cuando viene la avanzada para decirles ríndanse, le llega esta carta a Ezequías. Y Ezequías, en vez de convocar a su ejército, convocar a sus generales, en vez de convocar a la gente para tomar una decisión, corre con esta carta nada más y nada menos que al templo del Señor. Y cuando está en el templo del Señor no dice: Señor, me estoy muriendo de temblor, mira lo que dicen de mí. Él llega y dice: Señor, mira cómo este tipo te ha insultado. Y yo sé que tú eres Dios de dioses, Señor de señores.
Y Dios responde. Y se levanta un rumor de que un rey está buscando a este rey de Asiria para encontrarse con él. Y entonces Sennacherib dice, seguramente Ezequías supo de este rumor, por eso se atreve a retarme y a desafiarme y tiene que salir corriendo para ir a enfrentar a este rey. Y la Biblia nos dice que aquella noche el ángel de Jehová descendió sobre el campamento asirio e hirió a 185,000 asirios. Yo me hice una pregunta esta mañana mientras estaba leyendo esta palabra y le dije al Señor, Señor, ¿y qué culpa tenían los 185,000 asirios de que Ezequías haya entrado a tu presencia y haya orado? Pero aquí tenemos a un hombre fiel que ha estado buscando a Dios y que Dios ha estado mostrando su favor y su gracia. Y recordé aquella palabra de Jesús cuando le dijo a sus discípulos, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y así era la vida de Ezequías. La vida de Ezequías era como la vida de si tú comparas el reino de Judá y lo que podían hacer bélicamente, militarmente, contra lo que el imperio asirio había logrado, lo que este hombre había logrado, destruyendo otros reinos, Ezequías era una pobre ovejita en medio de una parvada de lobos. Pero aquí está Ezequías y está haciendo lo correcto. Está buscando a Dios. Y en medio de una circunstancia difícil, ojo, no está poniendo su vista en la circunstancia. En medio de una circunstancia difícil, está poniendo su vista en su Hacedor. Está poniendo su vista en su Creador. La palabra que él usa para expresarse a Dios es la palabra hebrea Elohim, que significa el Creador, el Dios de dioses, el Todopoderoso. Y cada vez que entonces Ezequías se acerca delante de él, viene diciendo, Elohim, tú puedes todo, tú lo puedes todo. ¿Recuerdas a Daniel en el foso de los leones? Los leones debieron haber sido feroces y tremendas bestias. Sin embargo, Daniel no estaba enfocado en los leones. Daniel estaba enfocado en ¿quién crees? En Dios. Cuando Dios llama a Jeremías en el capítulo 1, versos 6 y 8, le dice, te voy a enviar y te van a abrumar. No te abrumes por los rostros de los lobos. Cuando Esteban estuvo ante el concilio se convirtió como una turba de lobos. No soportaban las palabras de Esteban. Crujían sus dientes en contra de Esteban mientras él elevaba su mirada al Señor. Y Esteban está muriendo, siendo apedreado, y él eleva su vista al Señor y dice, Señor, perdónales. Y su vista no estaba en las piedras, nuevamente su vista estaba en Dios. ¿Por qué Dios permite entonces a veces que estas manadas de lobos salvajes vengan a nuestras vidas? Y dense cuenta de esto, no ser devorados, porque ninguno de estos fue devorados de los que he mencionado. Pero Dios permitió que estas manadas de lobos vinieran a sus vidas para que ellos aprendieran a enfocarse en Dios. Por eso más tarde el escritor a los Hebreos dice en el capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. La segunda situación que Ezequías enfrenta, que a mí me sorprende, es cuando el profeta Isaías se presenta con un mensaje de Dios para su vida. Veamos lo que sucede en 2 de Reyes 20, del 1 al 6. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir. No te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías, ¿qué dice que hizo? Lloró amargamente.
No había salido Isaías del patio central cuando le llegó la palabra del Señor: regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de sus antepasados David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Esto quiere decir que para Ezequías era común subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida, y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David mi siervo. Mira, cuando Isaías llega con este mensaje a Ezequías, si sacamos el cálculo de la edad de Ezequías, Ezequías era un hombre de 39 años. Era un chamaco todavía. Estaba en la flor de su juventud, a la que por cierto yo no he llegado todavía. Pero estaba chamaco todavía, se sentía con un vigor y una fortaleza tremenda. Y llega este profetita de pacotilla, dijeran algunos, y llega Isaías y le dice: te traigo mensaje de Dios y no es muy bueno que digamos. Y aquel se para y le dice: vas a morir. ¿Y cuál es la respuesta de Ezequías? Pues otra vez lo vemos responder igual. Se voltea a la pared y dice que comienza a clamar y a llorar delante de la presencia de Dios. ¿Y sabes qué es lo que hace Ezequías? Abrió su corazón con esta plegaria delante de Dios, lo buscó con toda su vida, porque sus lágrimas, fíjate en esto, sus lágrimas muestran sinceridad y desesperación. A lo mejor pensó: estoy tan joven, mis hijos están tan pequeños todavía. No sé en qué pudo haber pensado en este momento. Pero mira una cosa, Ezequías sabía el lugar exacto donde podía depositar sus lágrimas. Yo te pregunto esta mañana: ¿con quién lloras? ¿Con quién te quejas cuando te está yendo mal en la vida? ¿Dónde está tu refugio? Algunos corren y buscan a papá, otros corren y buscan al esposo, otros corren y buscan al tío, otros corren y corren y corren y corren y corren por la vida y terminan matándose, suicidándose, porque no encuentran un lugar de refugio. Isaías representaba este varón tremendo de Dios. Y ni siquiera Ezequías se refugió en él. Porque no es que Ezequías haya menospreciado el ministerio profético de Isaías. Pero era como alguien expresó una vez y dijo: ¿para qué voy con la secretaria si puedo llegar con el jefe? Y Ezequías usó este razonamiento: ¿para qué voy con el mensajero de Dios si tengo entrada abierta a la presencia de Dios? Por una razón: porque Ezequías se había encargado de restaurar la adoración. Y déjame te digo algo: antes de que Ezequías hubiese restaurado la adoración en una nación, primero tuvo que haber restaurado la adoración en su corazón. Padres, esta es la razón por la que a veces nosotros queremos restaurar algo en la vida de nuestros hijos y no funciona, porque queremos ir y restaurar algo en ellos que en nuestras vidas está quebrado. Primero comienza con nosotros y después baja a aquellos que están debajo de nosotros. A.W. Tozer, este autor, dijo: la Biblia fue escrita con lágrimas, y es al que derrama lágrimas que revelará sus mejores tesoros. Los mejores tesoros en la Biblia fueron derramados sobre aquellos que desbordaron su corazón delante de Dios. Job lloró amargamente delante de Jehová por la angustia de su aflicción. José no pudo contener las lágrimas cuando volvió a encontrarse con sus hermanos.
Ana, la madre de Samuel, lloraba desconsoladamente por su esterilidad en el templo. Cuando David se encontró con la ciudad destrozada por los amalecitas, lloró, y dice la Biblia, hasta que no le quedaron fuerzas. En los salmos el mismo David confiesa en el Salmo 42, verso 3, fueron mis lágrimas frecuentes, mi pan de día y de noche. Elías huyó al desierto tan angustiado que dijo, deseo la muerte. Y recién acababa de estar en el monte Carmelo y había visto la mano de Dios poderosamente. El rey Ezequías lloró con gran angustia cuando le anunciaron su muerte y fue con lágrimas a Dios. A Jeremías lo conocemos como el profeta llorón. Jesús oró en varias ocasiones y la palabra testifica en Hebreos 5:7 que fue oído por sus lágrimas. Pablo sirvió con gran humildad y con muchas lágrimas. Hechos 20:19. Mira esto. Ezequías nos muestra una relación creciente con el Señor. Y yo nada más quiero decirte algo esta mañana para terminar. Esta es un verdadero desafío para nuestras vidas. ¿Cómo se encuentra esta mañana el altar de adoración en tu vida? ¿Está invadido? ¿Está sucio? ¿Está decaído? Hoy Dios nos llama a través de la vida de este hombre llamado Ezequías. Nos hace un llamado para restaurarlo, para estar a cuentas con Dios, para poder venir y estar a cuentas claras con Dios y poder decir, Señor, quizás no he purificado, quizás no he limpiado este templo, quizás hay áreas en mi vida en las que yo tengo que ser tocado por ti, pero yo te invito esta mañana a que hagamos una cosa, que como María escojamos la mejor parte. Conviene que la iglesia en nuestros días se parezca más a María que a Marta. De repente yo paso por lugares donde dice se solicita cocinero, se solicita para el área de limpieza, se solicita para el área de administración, o en el periódico, en el internet encuentras todo esto. Pero esta mañana es como si yo pudiera ver un letrero allá en el cielo que dice, se buscan Marías, se buscan Ezequías. Puestos de pie. Y vamos a orar esta mañana. Señor, esta mañana estamos ante tu presencia reconociendo tu santidad. Cuán grande eres, cuán perfecto y maravilloso eres. No hay otro como tú. Señor Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha estas palabras que se han mandado a decir para insultarte. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado estas naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Señor, que todos los pueblos alrededor de nuestras vidas, nuestras familias, nuestros compañeros en el trabajo, nuestros compañeros en la escuela, que todos sepan que tú eres Dios. Nos comprometemos a restaurar la adoración, la vida de adoración en nuestras vidas,
para que este sea el resultado. Que todos vean que tú eres Dios, que todos sepan que eres Elohim, el Dios creador, el Dios todopoderoso, el fuerte, el victorioso, aquel en el que nos podemos sostener, aquel en el que nos podemos fundamentar, aquel en el que nos podemos fortalecer, aquel en el que podemos estar bajo el hueco de su mano. Nos damos a ti. Nos damos a ti esta mañana, Señor. Nos damos a ti esta mañana. Quiero invitarte que si Dios ha hablado a tu vida en alguno de estos aspectos esta mañana, quisiera que viniéramos acá enfrente. No es porque voy a orar por ti, pero es porque quisiera que nos dedicáramos a Dios y que en esa área en particular donde Dios ministró y habló tu vida, tú le pudieras decir de todo tu corazón: Señor, yo te necesito, en esto estoy fallando. Quiero abrir mi corazón, quiero sincerar mi corazón contigo. Padre, porque nos damos cuenta que aún en muchas cosas no estamos cabales. No estamos cabales, Señor, no estamos terminados. Te necesitamos, precioso Padre. Te necesitamos, precioso Padre. Hable ahí con Dios, abra su corazón a Dios. Él está aquí esta mañana. Su presencia está aquí para ministrarlo, para tratar con usted, para hablar a lo más íntimo de su corazón. Señor, aquí están nuestras vidas. No estamos mejor porque nos hemos resistido en muchas cosas. No estamos en una condición espiritual más excelente porque quizás hemos sido insensibles, porque quizás nos hemos estancado, porque quizás hemos abrazado áreas en nuestras vidas. Aún, Señor, porque quizás hemos levantado nehustanes en nuestras vidas. Cosas que hemos valorado como algo precioso para nosotros, y eso ha robado el enfoque verdadero de nuestra adoración. Señor, si hay que derribar algo en mi vida, si hay que destruir algo en mi vida, si hay que trabajar con algo en mi vida, Señor, esta mañana yo soy el primero en decirte: Señor, trata con ello. Trata con ello. Que pueda pararme con la confianza que Ezequías se paró a derribar, a destruir, a aniquilar cualquier cosa en mi vida que ha robado que el enfoque primario sea mi adoración por ti. Señor, te lo pido esta mañana con todo mi ser, con todo mi corazón. Oramos a ti, precioso Padre, precioso Señor, clamamos a ti. Señor, si alguien está pasando esta hora por un tiempo como en el que Ezequías estuvo, quizás turbado por la pelea, quizás turbado por la batalla, quizás asediado por los asirios, nosotros clamamos a ti esta mañana respuesta del cielo. Si alguien se encuentra desanimado, se encuentra menoscabado por una situación física como Ezequías estuvo aquel día y volteó su mirada a ti y abrió su corazón, pues esta mañana queremos acompañarles